tuve la responsabilidad de coordinar la unidad técnica de la segunda edición del programa DocTV Latinoamérica. Es el programa más exitoso de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica para la coproducción y televisación del documental. Es una experiencia que nace en Brasil. Brasil tenía muchas asimetrías en la producción audiovisual en sus estados, entonces diseña una política pública que tiene dos objetivos. Uno de los objetivos es coproducir en todos los estados parte documental y mejorar la capacidad de producción en cada uno de ellos. Y el segundo es instalar en la audiencia el documental brasilero. Esta experiencia la toma la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica y la trabaja con el mismo criterio. Para ello, cada país que integra la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica debe cumplir dos requisitos. El primero de ellos es tener una televisora pública, que es la pantalla que adquiere los derechos de todos los documentales que se producen en cada edición de DocTV y que los televisa. Y el segundo de ellos es la decisión de la autoridad cinematográfica del país, que es la autoridad de aplicación de la ley de cine o la ley audiovisual de cada uno de los países, de participar en este programa y también la posibilidad de aportar fondos en caso de que ese país esté en condiciones. De esta manera se crea la red DocTV Latinoamérica, que está integrada por la autoridad cinematográfica, cada país miembro que decide participar, y la televisora pública o las televisoras públicas, porque en algunos países hay más de una televisora pública que integra la red DocTV, por la cual se televisan los documentales que este programa genera. Lo segundo que se crea es el Fondo DocTV. El Fondo DocTV tiene una característica central, que es un fondo solidario. Los países de mayor tamaño, de mayor envergadura y de mayor desarrollo del sector audiovisual hacen un aporte mucho más significativo que los otros, y cada país y cada documental recibe la misma cantidad de dinero de este fondo para producir su documental. La Conferencia de Autoridades Cinematográficas crea una unidad ejecutora del proyecto DocTV. Esta unidad técnica tiene la responsabilidad de gerenciar el programa en un plan de trabajo de 24 meses. Es un plan de trabajo bianual. Este plan de trabajo se aprueba en una primera instancia, que es el taller de planeamiento ejecutivo de DocTV. En ese taller se dan cita todas las autoridades cinematográficas de los países que integran la red DocTV. Allí se definen los términos de adhesión a la red, los términos de adhesión al fondo, o sea, lo que cada país va a aportar en esa edición. En función de esto se define el presupuesto general del programa y si hay viabilidad financiera para llevarlo adelante o no. Ahí se determina el monto que cada país va a aportar, la manera en la que lo va a hacer, el plazo, la cantidad de cuotas en la que lo va a hacer, y se define el monto del premio que va a aportar el programa DocTV a cada documental. Todos los documentales van a recibir el mismo monto para ser producidos. Eso también es importante. En la primera etapa, este monto era del orden de los $100.000. Luego, por restricciones presupuestarias, bajó a $70.000. Entonces, un documental de 52 minutos recibe un premio de $70.000 para ser realizado. Se definen los derechos. Ya vamos a hablar, cuando hablemos del contrato, específicamente de los derechos, de quiénes son los propietarios de esa obra audiovisual que se produce en el programa DocTV Latinoamérica. Se define si va a haber una temática o no. Esto fue una tensión muy grande en la primera época, dado que finalmente va a haber una cartera de documentales que va a ser programado por cada televisora. Entonces, al principio, las autoridades audiovisuales imponían el criterio de que no haya una temática, de que sea libre, que sea una obra original que dé testimonio de la realidad de ese país.
Luego, al pasar de las ediciones, las televisoras fueron imponiendo el criterio de ponerle una temática, dado que era más fácil de programar la cartera de documentales al tener todos los documentales de todos los países una misma temática. Hoy existe el criterio de un tema, entonces se hace la convocatoria, se define una temática, la temática es bien amplia, pero ya le da una estética, le da una identidad a la cartera y la hace más fácil de programar para cada televisora. Y se define el tema de las fechas, porque al ser un programa continental en el que participan entre 15 y 17 países en cada convocatoria, es muy importante cumplir con los plazos que se acuerdan. El programa DocTV Latinoamérica se organiza para que en cada país miembro de la red DocTV se pueda generar un concurso, elegir el mejor proyecto, producir con fondos públicos un documental de 52 minutos, terminarlo, controlar la calidad y que todos tengan un estándar de calidad broadcasting internacional, distribuirlo para que lleguen a una unidad de programación, hacerle llegar ese contenido a cada canal de los 17 países de la red de televisoras de DocTV y exhibir la misma semana el mismo documental en todos los países de América Latina. Para eso se genera una tecnología de gestión que es muy estricta pero muy eficiente, que es la que ha permitido a lo largo de 6 ediciones lograr todos estos hitos en un plan de trabajo de 24 meses. Ese plan tiene 5 etapas. La primera etapa es la etapa de preparación. Allí se crea una unidad técnica. Esa unidad técnica depende de la autoridad audiovisual de un país. Se ha decidido en la Conferencia de Autoridades Cinematográficas que sea rotativa, para que cada país lleve adelante la experiencia de gestionar un programa de integración regional de estas características. Una vez que se constituye esta unidad técnica, la misma comienza a gestionar los términos de adhesión a la red de cada país que va a integrar DocTV en esa edición, los términos de adhesión al fondo, cada país que va a aportar dineros al fondo DocTV, y genera el primer taller, que es el taller de planeamiento ejecutivo. En ese taller es muy importante la asistencia de todos los países y la generación de los consensos acerca de los criterios principales del plan de trabajo. Una vez que se lleva adelante el taller, se definen los grandes criterios de las bases y condiciones, el monto que se va a entregar en cada premio, las fechas de estreno de los documentales. Empieza lo que se llama la etapa de selección. La etapa de selección de proyectos en DocTV empieza con las bases y condiciones que define quiénes se pueden presentar, qué tipos de proyectos, cómo va a ser el jurado, una fecha de apertura que es la misma para todos los países que integran la red DocTV, una fecha de cierre que es la misma, un jurado. Ese jurado está integrado por 5 personas. Una de esas personas la pone la autoridad audiovisual del país, otra la televisión pública del país, otra una escuela prestigiosa de referencia del sector audiovisual, otra la ponen los documentalistas organizados de cada país y otra la ponen los productores. Entonces hay 5 miradas diferentes que convergen en la selección de los proyectos. El jurado elige y preselecciona 5 proyectos. Del total de proyectos que se presentan, 5 son los que son preseleccionados. Esos 5 participan de un pitching, en donde tienen que defender frente al jurado su proyecto. A partir de allí organiza una jerarquía con los 3 mejores proyectos, con un orden, el 1, el 2 y el 3. Eso va a un jurado supranacional. Ese jurado supranacional mira los 3 mejores proyectos de los 17 países y selecciona ya no solo por el mejor proyecto de cada país, sino por el mejor proyecto para integrar la cartera DocTV de esa edición. Entonces eso vuelve como una recomendación del jurado para cada país y cada país toma la decisión final. Entonces, con la aprobación final de cada proyecto, se fija una fecha común en donde todos los países el mismo día difunden el ganador de cada país
y la unidad técnica difunde los 15, 16 o 17 ganadores de acuerdo a la cantidad de países que integren la edición de ese momento. Allí empieza la siguiente etapa, que es la etapa de contratación. La etapa de contratación tiene un primer hito fundamental, que es el taller de desarrollo de proyectos. El proyecto ganador, y como parte del premio, incluye un taller en donde se trabaja con expertos internacionales, fortalecer el guión de cada proyecto ganador, aspectos de dirección y aspectos de producción. Generalmente es un taller de 4 días, en donde también hay una actividad muy importante de sensibilización, para que cada ganador entienda que su documental va a ser parte de una cartera de documentales inéditos que van a estrenar las 17 televisoras públicas o las 20 televisoras públicas que integren la red DocTV de esa edición, para que entiendan quiénes son las audiencias de esas televisoras públicas, para que entiendan cómo dialoga su documental con los otros documentales que integran esa cartera, y para que entiendan que es una política pública continental la que da origen a los fondos y a las alianzas que hacen parte de esa edición de DocTV. Terminado este taller, se hace la firma de contratos. La firma de contratos tiene una complejidad, que es que cada contrato lo firman 5 partes. El director ganador que presentó el proyecto, la productora que va a producir ese documental, la autoridad cinematográfica o la autoridad audiovisual del país, la autoridad de la televisora pública y el secretario ejecutivo de la cinematografía iberoamericana. Entonces, cada contrato debe ajustarse a las normas de cada país. Para esto hay un periodo teórico de 30 días, pero en las diferentes ediciones lograr que todos los contratos se firmen llevó hasta 8 meses. Muchas veces hay cambio de autoridades, entonces esas autoridades deben informarse del plan, deben involucrarse de cómo fue el proceso por el cual llega ese contrato a sus manos. Entonces eso genera negociaciones y genera procesos complejos que la unidad técnica debe resolver para cumplir en tiempo y forma. La etapa de contratación entonces termina con la firma de cada contrato. En esa firma de cada contrato se explicita cuándo y cómo cada televisora va a aportar los $20.000 que aportan las televisoras como parte del premio, y cómo se van a estructurar los $50.000 que aporta el fondo DocTV, que en general son en dinero. En algunos países puede aceptarse que sean especias. Entonces de esa manera se estructura un contrato a través del cual los ganadores reciben $70.000 y se comprometen en 180 días a entregar un documental inédito de 52 minutos de duración. Esto no reciben todo el dinero junto, ahí ya empieza con la primera cuota, empieza la etapa de producción. En la etapa de producción se debe lograr que todos los países entreguen en tiempo y forma el documental terminado. Se suele organizar la entrega del premio en 4 pagos. El primer pago es a la firma del contrato y está previsto para la preproducción. Terminada la preproducción, se reciben entregables, el plan de rodaje, las locaciones donde se va a hacer el plan de rodaje, los acuerdos con los técnicos que van a participar, los acuerdos con las locaciones en las que se va a hacer, el inicio del rodaje, y allí se accede a la segunda cuota para empezar el rodaje. Terminado el rodaje, vuelve a haber entregables, vuelve a haber una nueva cuota para lo que es la postproducción, y terminado completamente el documental, se hace un control de calidad, se hace un control del uso de los fondos, y aprobado el control de calidad y aprobado el uso de los fondos, recién se hace la entrega de la última cuota. De esta manera, DocTV se hace del original del documental, que tiene un conjunto de características que debe cumplir el realizador para cumplir con el contrato, y el productor completa el 100% los $70.000 que recibe para este material. Luego viene lo que llamamos la etapa final de distribución y difusión. Esa etapa comienza con la realización de un taller. En ese taller participan las televisoras públicas
y las autoridades audiovisuales de cada país. En ese taller se acuerda la estrategia de lanzamiento de esta cartera de documentales que tendrán un estreno inédito en cada una de las pantallas. Ello tiene una primera discusión acerca de la distribución. Piensen que cada documental se termina en un país determinado, entonces 17 territorios tienen el material físico del documental terminado. Todo eso debe ir hacia la unidad técnica y de la unidad técnica debe ir a cada canal de televisión que va a hacer el estreno del documental. Además, la unidad técnica exige un teaser que se va a usar como pieza de difusión en todos los canales de televisión. Además de esto, hay dos lenguas en nuestro territorio: Brasil, la lengua portuguesa, y el resto de los países, la lengua española. Entonces, en Brasil, los documentales del resto de los países no brasileros se estrenan subtitulados. Entonces es importante, cuando se reciben los máster, recibir los subtítulos y aplicar los subtítulos, o acordar con alguna de las televisoras públicas de Brasil esa tarea, la de aplicar los subtítulos a cada uno de los materiales para que puedan ser estrenados en el Brasil. Y del mismo modo, en los otros países se aplican los subtítulos al español del documental brasilero. En el caso de Chile, la Televisión Nacional de Chile, en los años que Chile ha participado de la red DocTV, ellos no emiten materiales subtitulados, entonces lo emiten doblados. Allí hay una complejidad que es la del doblaje del documental brasilero. Y también de todos los otros documentales que tengan partes en lenguas de pueblos originarios, que no estén en español, sino que incorporen fragmentos, lo cual es bastante común, porque suele ser una temática recurrente la participación. Entonces, de esta manera, tenemos los 17 documentales en condiciones de ser estrenados. En la etapa de distribución y difusión hay dos hitos que son muy importantes. Uno de ellos es el evento nacional de lanzamiento. El canal de televisión y la autoridad cinematográfica, junto a las organizaciones de documentalistas, propone una fecha que se sugiere sea más o menos 2 semanas antes del estreno en la televisión de todos los documentales, en donde se organiza un evento para estrenar el documental nacional. Entonces, en cada país, 2 fechas antes, se genera un hito en las agendas de la prensa y de los gobiernos para hacer el lanzamiento del estreno de esta cartera de documentales. Allí se estrena el documental nacional y se comenta cuál va a ser el plan, el día, la hora y el orden en el cual se van a estrenar todos los documentales. Para ello, la unidad técnica crea un comité que habitualmente lo integran 3 representantes de televisoras que fijan el criterio del orden de exhibición, en qué orden van a ser exhibidos del 1 al 17 en esas 17 semanas los documentales. Entonces, todos los países la misma semana estrenan el mismo documental. De esta manera se cumple el conjunto de los hitos, se termina la producción y se hace el estreno de todos los documentales en un lapso de 24 meses. En estas 6 ediciones que lleva de vida y en estos 10 años que va a cumplir el programa DocTV Latinoamérica, ha logrado constituirse como el programa más importante de integración alrededor del audiovisual y alrededor del documental latinoamericano. Ha generado la producción de más de 70 documentales inéditos que caracterizan una situación de la mirada de los realizadores de la situación de América Latina. Tiene unos criterios de calidad y unos estándares de calidad muy altos. Es un programa en ese sentido muy exigente, tanto en la calidad de producción como en la de edición de estos materiales. Y ha logrado un modelo de negocios en el cual cada televisora, por $20.000, se hace de los derechos para tener en forma exclusiva el lanzamiento de documentales inéditos, 15, 16, 17 documentales inéditos de Latinoamérica, prestigiando también la pantalla
de la televisión pública. Tiene un fondo solidario y tiene un aporte para el documental que permite que en 6 meses se genere un material de 52 minutos en calidad broadcast internacional con posibilidad de ser distribuido en el mundo. Para nosotros es una experiencia muy exitosa. Estos 10 años, estos más de 70 documentales y estas cientos de horas de programación en las televisoras públicas son algunos de los indicadores. Pero sobre todo la posibilidad de que los países trabajen este criterio de los contenidos latinoamericanos en las pantallas de las televisoras públicas latinoamericanas, estas estrategias de coproducción, esta idea de trabajar en red, esta idea de generar desde el Estado mecanismos de gestión eficientes. Son todos aspectos que para nosotros ponen en valor este programa.